Bueno, cualquier organización militar, da igual la que sea, tiene detrás un plan maestro, ¿verdad? Una doctrina que le dice cómo tiene que estructurarse, cómo pensar y sobre todo cómo prepararse para actuar. Pues hoy vamos a meternos de lleno en el plan maestro de la defensa de México, que está construido, ojo, sobre un principio de lo más fascinante. Vale, vamos a pararnos en esto porque es clave. La política de defensa de México arranca de una paradoja fundamental, como vemos en este párrafo de su doctrina oficial. Es una nación comprometida hasta la médula con la paz, pero al mismo tiempo, por mandato constitucional, tiene que estar preparada para la guerra. Una guerra que, para México, solo puede ser de un tipo, en defensa del propio territorio. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo diseñas una fuerza militar bajo esa filosofía? ¿Cómo te organizas para una guerra que, en el fondo, esperas no tener que librar jamás? Pues la respuesta está en su propio manual de organización. Y eso es lo que vamos a hacer, desglosarlo, pieza por pieza, para entender la lógica que hay detrás de todo. Vamos a empezar por los cimientos, por la creencia fundamental que lo guía absolutamente todo. Porque para entender el cómo se organizan, primero hay que tener muy claro el porqué de su existencia. A ver, lo que es de verdad interesante aquí son estos 4 pilares. Primero, y que quede claro, el carácter es estrictamente defensivo, nada de atacar. Segundo, si la guerra llega a ser inevitable, esto no es solo cosa de soldados, es una movilización total del país. Tercero, el ejército tiene un papel muy concreto, muy acotado. Y cuarto, y esto es crucial, el plan no se acaba si la defensa convencional, la de toda la vida, falla. Ni mucho menos. La lucha seguiría, pero como una guerra de guerrillas a nivel nacional. Casi nada. Muy bien, una vez que tenemos clara la filosofía, pasemos a la estructura de poder. ¿Quién toma las decisiones? Es decir, pasamos del por qué al quién. Pues en lo más alto de la pirámide, en la cúspide, está el mando supremo, que no es otro que el presidente de la República. Y esto es importante porque subraya un principio clave: el control civil sobre el ejército. El máximo poder militar lo tiene un líder elegido democráticamente. Justo un escalón por debajo nos encontramos con el alto mando, ejercido por el secretario de la Defensa Nacional. A ver, para que nos entendamos, si el presidente es como el CEO estratégico, el que marca el rumbo, el secretario es el director de operaciones, el COO. Es el responsable de que toda la maquinaria militar esté a punto, bien engrasada y funcionando según las directrices que vienen de arriba. Y esta tabla, de verdad, ilustra a la perfección la esencia del liderazgo en esta doctrina. Es que da igual si hablamos de un general al mando de una división o del jefe de una pequeña escuadra. Todo comandante, sea quien sea, tiene 3 deberes que no puede eludir. El primero y más importante de todos, cumplir la misión. Pero y aquí está la clave: para lograrlo tiene que cumplir los otros 2. Cuidar de su gente, porque de su bienestar dependen la moral y la disciplina, y mantener su equipo y su material en perfecto estado. Los 3 van de la mano, es imposible separarlos. Venga, ahora vamos a meternos en las tripas de la organización, en su arquitectura interna. La doctrina lo deja muy claro: cualquier organismo del ejército, no importa lo grande o pequeño que sea, se construye a partir de 4 grupos funcionales. Son, por así decirlo, los ladrillos con los que se levanta todo el edificio. Y aquí los tenemos. Primero, los mandos, que son los que lideran y toman las decisiones. Luego, los auxiliares del mando, que básicamente son los que ayudan a los mandos a pensar y a planificar. Después, las tropas, que son la fuerza de combate, la punta de lanza. Y por último, los servicios, que son los que se aseguran de que todo lo demás pueda funcionar. Lo interesante es que cualquier unidad, desde un batallón a una división entera, tiene dentro estos 4 elementos. Vale, vamos a hacer zoom en los auxiliares del mando. El más importante, sin duda, es el Estado Mayor. Mirad, si el comandante es la persona que toma la decisión final, el Estado Mayor es como su cerebro colectivo. Es el que le da toda la información, le analiza las opciones y convierte sus decisiones en órdenes que se puedan ejecutar. Un Estado Mayor, además, se organiza de una forma súper lógica, por secciones. La S1 se ocupa de la gente, de los recursos humanos. La S2 de la información, de saber qué hace el enemigo. La S3 es la que planifica y dirige las operaciones, o sea, el qué hacemos. Y la S4 se encarga de la logística, los suministros, el transporte, vamos, todo lo necesario para que la S3 pueda hacer su trabajo. Y aquí es donde se ve lo ingenioso del sistema, que es totalmente escalable. Una unidad enorme, como una división, tiene un Estado Mayor completo con sus equipos dedicados para cada sección. Pero una unidad más pequeña, como un batallón, tiene lo que llaman un grupo de comando, que hace exactamente las mismas funciones, pero de una forma mucho más compacta, fusionando secciones. El principio es idéntico, solo que adaptado a la escala. Bueno, ya hemos visto la estructura de mando. Ahora toca hablar de las tropas, el pilar de la fuerza de combate. La pregunta es: ¿cómo se pasa de un equipo de unas pocas personas a un ejército entero? Pues todo empieza por lo más pequeño, la escuadra, que es el equipo mínimo indivisible.
Si juntas varias escuadras, tienes un pelotón. Varios pelotones forman una sección, que ya es la unidad más pequeña que puede hacer maniobras tácticas por sí misma. Las secciones se agrupan en una compañía, la unidad administrativa básica, y si juntas varias compañías, tienes un batallón, que se considera la unidad táctica fundamental, capaz de operar de forma independiente. Es una construcción totalmente lógica, de menos a más. Y para crear unidades todavía más grandes, la doctrina aplica lo que llama el principio divisionario. La idea es simple pero muy potente. No se trata solo de amontonar más y más soldados de infantería. No, se trata de combinar unidades de diferentes tipos, infantería, artillería, ingenieros, servicios, para crear un organismo de combate que sea autosuficiente, que pueda luchar por sí mismo durante un tiempo. Y claro, siguiendo ese principio, los batallones se agrupan en brigadas. Si juntas varias brigadas formas una división, que es como la gran unidad de combate por excelencia, y ya para las campañas más grandes se pueden agrupar 2 o más divisiones en un cuerpo de ejército. Cada nivel es una combinación más compleja y más potente que la anterior, como es lógico. Vale, hemos visto la filosofía, la cadena de mando, los pilares de la organización y cómo se construyen las unidades. Ahora toca el paso final: unir todas las piezas del puzzle para ver la imagen completa. Y este es el punto crucial, sacado directamente del párrafo 109c de la doctrina. Toda esta estructura tan detallada no es algo que se vaya a improvisar cuando estalle un conflicto. No. Está diseñada para funcionar y para mantenerse en tiempo de paz, precisamente para estar lista en todo momento para cualquier operación de guerra. Es un estado de preparación constante. Pero ojo, esta doctrina no es un documento grabado en piedra, y esto es muy revelador. El propio manual reconoce que aunque los principios como el divisionario siguen vigentes, la estructura tiene que ser flexible, tiene que poder adaptarse a los avances tecnológicos y a los nuevos tipos de amenaza que puedan aparecer en el futuro. Lo que nos deja con una última reflexión. Este plan maestro, que está basado en principios bastante clásicos de organización militar, se enfrenta a un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. La verdadera cuestión ya no es si se adaptará, porque la propia doctrina dice que debe hacerlo, sino cómo lo hará para seguir cumpliendo su misión fundamental: defender a una nación que, por encima de todo, busca la paz.